Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el Antiguo Egipto y recordando un poquito acerca de lo que estuvimos hablando en el último vídeo relacionado específicamente con esta serie. Estuvimos mencionando acerca de la cronología de Egipto, hablamos un poco acerca de las primeras dinastías, hablamos acerca del reino antiguo, hablamos del primer período intermedio, una época en que Egipto estuvo, en este caso, bajo el control de fuerzas extranjeras. Y hoy vamos a entrar a conversar acerca de el primer, en este caso, el Reino Medio. Vamos a hablar del segundo período intermedio, cuando Egipto va a ser dominado por los famosos Hyksos, un pueblo semítico que se va a establecer allí y que va a dominar la tierra como faraones por cierto tiempo. Y vamos a hablar por último del nuevo reino, de las dinastías 18 a la dinastía 20, que concluye en este caso la etapa de los faraones. Y primeramente recordando de cómo ocurre la unificación del Bajo y el Alto Egipto. Hay que recordar cuando Nermes I va a ser el que primeramente va a unificar los dos reinos y va a unificar por primera vez en la historia a el Bajo y el Alto Egipto y se va a convertir en el primer faraón. Y hablamos también, y menciono brevemente acerca de las clases sociales que había en Egipto. Primeramente, por supuesto, el faraón, que era la máxima autoridad, pero también era un dios, era una divinidad al cual se le adoraba, el cual tenía sus templos, etc. Y para el que todo el mundo trabajaba y debía de rendirle tributo en este caso. Tenemos entonces la clase alta, que estaban también los oficiales de las cortes, estaban también los generales del faraón. Y tenemos luego una clase más baja, que son los artistas, los artesanos, los pintores, todo ese tipo de personas que se dedican a hacer manualidades. Y finalmente tenemos las personas que cultivan el suelo, los granjeros, los campesinos, que son los que cultivan la tierra, no de ellos, sino la tierra del faraón. No hay que confundir a todas estas personas que trabajan para el faraón viéndose como obligadas, sino que para ellos era un privilegio trabajar para el faraón, entre comillas, porque lo veían como un dios y por tanto trabajar para su dios era algo que les agradaba a ellos. Pero digo entre comillas porque a nadie le gusta, por supuesto. Hubo momentos en que hubieron disidencias, hubieron conflictos porque era un poco rígido el control del faraón sobre la tierra en este caso. Ahora, en caso de el Reino Medio, aquí vamos a tener las dinastías 11, la dinastía 11 que comienza aquí con el Reino Medio, y el fundador de esta dinastía va a ser Mentuhotep. Mentuhotep II, que va a ser en este caso el que va a establecer la capital de este reino en lo que hoy es el antiguo Tebas. Tebas va a ser la capital de este reino. Y vamos a tener que luego de esta dinastía número 11 vamos a tener la dinastía número 12, que se va a encargar en este caso de fortalecer las fronteras de Egipto. Se va a encargarse de que en el noroeste de Egipto va a fortificar las fronteras y va en este caso a aumentar el comercio de Egipto con las regiones, y en este caso con la región de lo que sería Siria, Israel, Siria, Palestina. Este territorio va a ser una zona productiva de comercio, de gran diversificación económica, y por tanto durante la dinastía número 12 Egipto se va a caracterizar por este aumento del comercio con estas naciones vecinas. Y no solo eso, sino que durante la dinastía número 12 se va a extender el territorio y dominio de Egipto hacia Nubia, lo que hoy día sería la parte de Sudán, etc. Y vamos a tener entonces que va a ocurrir luego de esto una invasión extranjera. Esta invasión extranjera es lo que se conoce como el segundo período intermedio. Hay que recordar que el período del Reino Medio abarca desde el año 2050 hasta el año 1650, cuando se va a producir la famosa invasión de los Hyksos, que así es como lo llamaban los egipcios a este pueblo. Hyksos quiere decir simplemente los príncipes que vienen de las tierras extranjeras. Escuchen la palabra, príncipes de tierras extranjeras. Y estos Hyksos no se conoce mucho de ellos, pero sí sabemos que fueron un pueblo semítico que venía probablemente de la región de lo que hoy día es la tierra de Israel, lo que antiguamente se conocía como Canaán. Y de acuerdo a los diferentes historiadores y académicos, es muy probable que durante la época de este segundo periodo intermedio, que va a abarcar desde el año 1650 hasta el año 1540 antes de nuestra era,
Es muy posible, según los historiadores, que durante este periodo va a ser la época en que el patriarca Jacob emigra hacia Egipto con toda su familia, porque ya allí se encontraba también José como le llaman en castellano, que se había convertido en visir del faraón. ¿Por qué es probable de esta opinión de los investigadores? Porque los egipcios puros como tales aborrecían a los extranjeros y no querían a nadie que fuese extranjero en su tierra. Y vamos a tener que cuando los hicsos entran son semíticos, la familia de Jacob también, por tanto hay una conexión. Y el hecho es que estos hicsos dominan la tierra, como ya mencioné, faraones, etc. Pero son un poco más abiertos hacia otros pueblos semíticos que también se van a asentar en la tierra de Egipto durante el reinado de estos invasores, entre comillas. Y de ahí lo que explican los académicos, que es probable que durante este periodo fue que entrase la familia de Jacob, porque anteriormente era imposible, porque los egipcios como tal aborrecían a los extranjeros. Y vamos a tener luego que durante este periodo intermedio vamos a tener que en el Alto Egipto, lo que hoy sería hacia entre comillas, si miramos el mapa hacia el norte, la zona del Cairo, toda esta zona, esto se llama el Alto Egipto. Va a haber otra dinastía que es como que está reinando, pero van a ser vasallos en realidad de los hicsos, que son los que van a tener un control de la tierra como tal. Y por tanto vamos a tener en este caso diferentes dinastías que van a estar compitiendo unas a otras. De acuerdo a la cronología que se nos da por los historiadores, vamos a tener dos dinastías que están compitiendo. Una dinastía que va a ser la dinastía tercera y la 14, que tiene como sede It-Towi, y la dinastía la 13, la 14 es la que tiene como base lo que sería Sais. Y Egipto va a estar fragmentado en este caso por la invasión de los hicsos por un lado y su dominio, y los hicsos que van a convertir la capital de su reino, Avaris, la ciudad de Avaris se convierte en la capital de estos semitas que están dominando en la tierra, hasta que va a estallar una gran rebelión. Los egipcios como tal no aguantan más a estos invasores que van a estar reinando la tierra por casi 100 años, y ocurre una gran rebelión que se conoce como la rebelión de Tebas, y allí se levantan los vasallos y comienza una lucha encarnizada que dura cierto tiempo, hasta que finalmente expulsan y echan a los egipcios de toda la tierra y se vuelve a unificar a Egipto en este caso. Y en cuanto a esto, hay una figura muy importante que mencionar de esta rebelión de Tebas. El principal líder por parte de los egipcios fue Sekenenre, y luego vamos a tener que a la muerte suya, su hijo Kamose va a continuar la batalla hacia el Alto Egipto, y luego de la muerte de Kamose, su hermano Ahmose, o Ahmoses como también se le llama, es el que finalmente va a acabar de una vez, echar de una vez y por todas a los hicsos del territorio egipcio, y va a unificar nuevamente todo el territorio. Y va a ser él el que en este caso va a fundar una nueva dinastía. Pero hablando un poquito más acerca de la rebelión de Tebas, este Sekenenre es el que se va a rebelar contra los hicsos, porque tenía un estatus de vasallo donde pagaba tributos, etc. Vamos a tener que su hijo Kamose va a ser el que va a atacar la capital de los hicsos, Avaris, y va a atacar también Nubia. Y finalmente ya mencioné que Ahmose va al que expulsar definitivamente a los hicsos, va a ser el que va a reunificar Egipto, va a ser el fundador de la dinastía 18 y va a ser el primer gobernante del nuevo reino de Egipto, que va a abarcar de la dinastía 18 a la dinastía 20, y esto va a comprender un periodo de tiempo de entre el año 1540 y el año 1069 antes de nuestra era. Ahora, ¿qué va a acontecer? Tebas, durante este nuevo reino, que es como se va a llamar esta dinastía que comienza ahora con la dinastía 18, Tebas va a ser un centro importante en la vida de los egipcios. Vamos a tener que en el este van a estar los templos de Amón, o Amón-Ra como también se le llama, porque va a haber una fusión de en su momento del dios Amón con el dios Ra, y se va a conocer como Amón-Ra. Y estos templos que van a estar ubicados en Karnak y Luxor.
Vamos a tener hacia el oeste los palacios de los faraones, vamos a tener un centro administrativo, vamos a tener los templos de los faraones, vamos a tener las necrópolis. Y estas necrópolis fundamentales. Aquí tenemos el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y vamos a tener las tumbas de los nobles conocidas como mastabas. Ahora, en este nuevo reino van a haber faraones importantes, primeramente enfocándonos en la dinastía número 18. Probablemente el más famoso de todos ellos sea el conocido Tutankamón, del cual vamos a comentar en próximos vídeos un poquito en detalle. Pero el fundador de este nuevo reino, comenzando por la dinastía 18, ya mencioné que su nombre Ahmose, que va a acontecer hasta mediados del año 1500 antes de nuestra era. Luego de Ahmose vamos a tener aquí a Tutmosis I. Tutmosis I y Tutmosis II. Pero con la genealogía de Tutmosis vamos a ir un poco de enredo aquí, que lo vamos a desentrañar en detalles porque ocurren ciertas cosas curiosas sobre quién va a quedarse en el trono y cómo va a gobernarse Egipto durante este periodo. Pero brevemente, mencionando los faraones más importantes, Ahmose como fundador de la dinastía. Luego tenemos a Tutmosis I, Tutmosis II. Vamos a tener luego a Hatshepsut, que va a ser una reina y se va a convertir en faraón. Una mujer muy pero muy astuta. Tutmosis III, el gran victorioso, que va a extender las fronteras de Egipto a territorios nunca vistos y va a conquistar gran parte del territorio de lo que hoy sería la tierra de Israel, Palestina, toda esta zona, Siria, todo este territorio va a ser ampliado por Tutmosis III, el gran conquistador, hacia mediados de los 1400. Vamos a tener finalmente, o no finalmente, sino que luego va a gobernar Amenhotep III hacia principios de los 1300. Akenatón, que su nombre previo era Amenhotep IV, pero que este Amenhotep de repente hay una transformación total en él. De hecho cambia de religión y de adorar todo este montón de dioses, él se convierte en monoteísta y comienza a adorar solamente al dios Atón como un solo dios. Algunos dicen que estaba conectado con el sol, etcétera. Y algunos incluso ponen en duda su monoteísmo como tal, pero bueno, se conoce como un monoteísta, un solo dios, cambia la religión completamente, reforma todo, incluso de su nombre, de llamarse Amenhotep, que de ahí viene su nombre, Amen, o sea que viene como de Amón, que es el dios que se adoraba a la gran deidad. Él cambia su nombre a Akenatón. Atón, este dios sol único, es como incluso él lo va a mostrar en su nombre. Esto va a ocurrir durante 1350 antes de nuestra era y su esposa, la famosa Nefertiti. Vamos a tener que su hijo Tutankamón o Tutanatón era su nombre, pero siendo un niño, cuando muere su padre en este caso, se convierte en faraón, es fácilmente manipulado y el reino, la religión, todo vuelve a cambiar al culto de muchos dioses y a Amón a ser la deidad más importante. Por ello es que de Tutanatón vuelve a cambiar su nombre, o le cambian el nombre a Tutankamón. Amón está al final de su nombre en este caso, mostrando de vuelta a la adoración de los antiguos dioses, y su famosa esposa, que era media hermana, Ankesenamun, que va en este caso a la que va a continuar luego de la muerte del joven faraón, el más famoso de todos los faraones, posiblemente sea él, Tutankamón, aunque en realidad no hizo gran cosa, pero es famoso porque su tumba se encontró intacta, entre comillas, ¿no? Y de ello también ya mencioné que vamos a hablar más adelante. Y luego de Ankesenamón, la esposa que le sobrevive, también muy joven, se intenta en un momento hacer una alianza quizás al norte con otro reino, si mal no recuerdo los hititas. Se trae un príncipe y lo asesina en el camino, y ella finalmente pierde el control por, en este caso, Aye, que era un oficial de la corte importante, y luego Horemheb, que va a ser el último gobernante de esta dinastía, de estos que están tratando de mantener el gobierno. Ahora, en cuanto a la dinastía o a la línea de Tutmosis, ya mencioné que tenemos a Tutmosis I, que va a ser el hijo de Ahmose, el fundador del reino medio, o del nuevo reino, perdón. Con la dinastía 18, Tutmosis va a tener a su esposa, la esposa del faraón. Pero es común que el faraón tenía otras esposas también. Y va a haber una esposa menor con la que él va a tener también, en este caso, un hijo. Con la reina oficial va a tener una hija. Pero normalmente
aunque la ley de Egipto no prohibía que las mujeres gobernasen, siempre se elegía a un varón para que sucediese al faraón en este caso. Y con la reina Tutmosis I tiene una hija que se va a llamar Hatshepsut, y con una segunda esposa menor tiene un hijo, se va a llamar Tutmosis II. Hay problemas aquí, la reina oficial quiere que de alguna manera mantener el control, y ¿qué hacen? Casan a Hatshepsut con Tutmosis II. Eran medios hermanos, pero en la antigüedad era normal entre estos pueblos. Medios hermanos se casan para mantener el reinado. Esto no es extraño porque lo tenemos, por ejemplo, también en la nobleza. La gente noble se casa con los nobles. Los reyes se casan con gente también de la realeza. Siempre el poder se mantiene en la familia. Igual se hacía en la antigüedad en Egipto y en demás otros reinos. ¿Qué ocurre? Que cuando Hatshepsut se casa con Tutmosis II, ocurre algo similar con el matrimonio de sus padres. Con Hatshepsut, Tutmosis II tiene una hija, y él entonces con una segunda esposa menor de categoría tiene un hijo varón. Y este hijo varón va a ser Tutmosis III. ¿Y qué ocurre? Vuelve a repetirse la historia. Hatshepsut casa en este caso a su hija con Tutmosis III, su medio hermano, para mantener la dinastía, pero es una manera de Hatshepsut de mantener el control. Y hasta el punto de que llega el momento en que Hatshepsut como tal, aunque Tutmosis III se convierte en faraón, en un momento ella se va a autoproclamar faraón también. Vamos a tener esculturas y templos hasta este día que sobrevive en Egipto, donde ella va a tener su corona como faraón, y se le muestra con características físicas como un hombre, para validar en este caso algo raro que había acontecido, pero o sea, de una mujer convertirse en faraón, aunque no era prohibido, pero no era lo común. Por tanto, ella astutamente logra el poder, aunque finalmente en un momento abdica todo, y tenemos que Tutmosis III toma control absoluto de todo Egipto, y ya mencioné que se convierte en el gran victorioso guerrero que va a la batalla con su ejército y extiende las fronteras de Egipto a territorios impensables. Increíble las victorias de Tutmosis III, de sus proyectos de construcción, etcétera, etcétera. Vamos a tener entonces que luego de la dinastía 18 vamos a tener la dinastía 19 y 20, y menciono brevemente a los faraones aquí más importantes. Primero, el primer fundador de la dinastía 19, Ramsés I, que va a suceder a Horemheb. Luego, en este caso, ya mencioné, luego de la muerte de Tutankamón, el último faraón como tal de la dinastía 18, va a gobernar Aye y Horemheb como sus ministros en este caso, que se toman el control, pero luego va a, por primera vez, a levantarse otra línea, no de la familia real, sino de ministros importantes, oficiales en la corte, y son, en este caso, Ramsés I, que era un gran guerrero en este caso, se convierte en faraón de la dinastía 19. Luego vamos a tener a Seti I, que le sucede. Tercer faraón importante, Ramsés II, o se conoce como Ramsés el Grande. Ramsés el Grande, que construyó monumentos importantes que vale la pena mencionar. Entre esos monumentos hay que mencionar el famoso Ramesseum, que es un gran complejo en este caso que tenía, o supuestamente debía albergar en este caso los restos del faraón, y con un gran acabado, una gran obra de construcción. Tenemos los monumentos que él desarrolla en Abu Simbel y en Luxor, muy importante. Y hay algo que también se le conoce por la famosa batalla de Kadesh. De todos estos temas vamos a hablar en detalle en próximos vídeos, porque Ramsés II o Ramsés el Grande es el famoso faraón que algunos lo han asociado con el faraón que gobernaba durante la época en que Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel. Y aunque algunos no están de acuerdo, pero bueno, lo menciono porque normalmente algunos creen que es él, y un faraón pero muy famoso. Y vamos a tener finalmente la dinastía número 20 con Ramsés III, y vamos a tener aquí la invasión de los pueblos del mar. ¿Quiénes son los pueblos del mar? Un misterio total. Los pueblos del mar van a entrar y acabar completamente con Egipto, van a acabar con toda esta zona del Medio Oriente, de lo que hoy día, la zona de Siria, la tierra de Israel o Palestina, como le quieras llamar, todo ese territorio. Esa invasión de la gente del mar va a ser fatal, garrafal, hasta el punto que van a llegar hasta el norte, hacia la Anatolia, y van a acabar también con el reino de los hititas, un gran imperio también importante de aquella época. La gente del mar los hace pedazos. ¿Quiénes son esta gente? Es todo un misterio. Se piensan que son oleadas de inmigrantes
mezclados con todo tipo de gente que vienen huyendo de diferentes regiones por problemas económicos, por guerras, por hambres, y llegan a raudales montones de gente, entre ellos mercenarios, guerreros, todo tipo de gente. Una avalancha de inmigrantes que se cargan a todos estos países porque vienen también como inmigrantes sin tierra y sin nada, ahora a conquistar tierra y a tomar posesión de dominios. Y ya mencioné que llegan y probablemente vienen de las tierras de Grecia, de Minos y todo este territorio que forma parte luego de lo que se conoce como la historia de Grecia. Y de hecho se piensa que de entre esos pueblos del mar llegan los que luego se conocerían como los filisteos. Los famosos filisteos no son nativos semíticos de allí, son extranjeros, invasores que llegan y toman posesión del territorio y que luego son famosos porque tenemos al pueblo de Israel que se enfrenta a ellos por el territorio, etcétera, etcétera. Pero los filisteos estos no son semíticos, son invasores que llegan y se piensan que vienen de las personas del mar que llegan y toman Egipto y los demás territorios y que probablemente sean del mar Egeo, lo que hoy día principalmente sería Grecia, o sea, esta zona de Grecia. Y bueno, es una historia realmente fascinante. De todo ello vamos a hablar en un próximo vídeo, porque vamos a hablar un poquito más en detalle acerca del faraón Ramsés II, vamos a hablar en detalles acerca del faraón Tutankamón y lo que ocurre con su padre Akenatón y cómo cambia la religión, el estatus en Egipto y los diferentes conflictos que se van desatando. Hasta aquí el vídeo de hoy acerca del Medio Reino, el periodo intermedio donde Egipto es dominado por los invasores conocidos como hicsos, semitas, y luego vamos a tener en este caso la fundación del nuevo reino con las dinastías 18 a la dinastía 20. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo vídeo. Saludos para todos.